En el documental sobre la cárcel de Zamora, no me acuerdo del título, pero que se estrenó, o se preestrenó en Durango, yo creo que entendí que John Echave, que me imagino que sería uno de los sacerdotes que participó en esto, que si no estoy equivocado era de Eibar, Sí. que fue miembro de ETA, en el sentido de que fue condenado por el Tribunal de Burgos, ¿no? Sí, sí, John Echave, precisamente, cuando he comentado lo de los picos de Europa, él también estaba allí. Claro, porque fue uno de los detenidos. Entonces, él fue, al menos oficialmente, el único cura vasco, el único cura que ha estado en la cúpula de ETA. Digo, al menos oficialmente, porque yo ya sé que ha habido algunos otros que han participado de una u otra forma. Pero oficialmente, y a él se le consideró miembro de la cúpula de ETA, estuvo de cura en Azitain. Azitain es un barrio de Eibar. De Eibar. Sí, tiene parada de tren y todo, ¿no? Sí. Y entonces, pues, sí, o sea, que respecto de ETA, a nivel de los curas, ha habido una participación directa mínima y una participación ya más masiva de colaboración, de prestación de nuestras iglesias, de nuestras instalaciones, de nuestros coches, de nuestras multicopistas, de nuestra infraestructura para atender o bien a la gente perseguida o bien para colaborar en la multiplicación de papeles, de propaganda, etcétera. Porque este movimiento vuestro de sacerdotes no solamente atiende, vamos a decir, ayuda no a reprimir, sino a los reprimidos por la cuestión de ETA, sino también ayuda a todos los reprimidos por la cuestión social, ¿no? Porque vosotros abristeis también todas las iglesias y todos vuestros medios a la UGT, al movimiento obrero. O sea, nosotros siempre desde el primer momento estuvimos abiertos a toda la población que sufriera persecución. Y en aquellos tiempos, con la represión franquista, pues sufrieron pues desde comunistas a socialistas, a anarquistas, en fin, a todo tipo de comunistas. Pero había 2, 3 y hasta 4 clases de PCs entonces, ¿no? Es decir, que pusimos nuestras iglesias al servicio de la libertad de expresión, de la libertad política que estaba reprimida por el franquismo. O sea, que sí,